Dale, dale. No, tranquila, ¿El dedo o el guante? El dedo o el guante. Eso. Correcto. Muy bien, Gaby. Ven, voy a agarrar la axila y voy a jalarte hacia arriba, ¿listo? Ya va, ya va. Cuando da tu tiempo. Escúchame, Ya, vamos a ahí. cortar, vamos a Ya va, cortar. ya va. Una sola. Es la voz de ella. Listo, Listo, listo. Aquí, Ya, Gaby. ya, ahí. Ya va. Espera. Que ella se siente. Sal de ahí, Víctor, porfa. Para que ella vaya saliendo por modo propio. Ay, ya, mi pie, ya. Permiso. 11:14 minutos de la mañana. Kiana Cotasio, buenos días. Buenos días, Juan Camilo. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estábamos viendo, Kiana? Estábamos viendo las imágenes del rescate de Fabiana, una menor de 12 años que duró atrapada durante más de 7 horas. 7 horas fueron las que duraron los rescatistas, el Grupo de Rescate Metropolitano de Caracas, intentando sacarla con vida y lo más ilesa posible. Vamos a tener en este momento también a uno de los médicos que la rescató para contar cómo se vivieron esas horas, porque sin duda estas son las historias que en medio de la tragedia siguen llenando de esperanza. Y en medio de esas 7 horas de rescate, Kiana, se dio esta imagen y esta foto que es tremenda. Es Fabiana debajo de los escombros. Vamos a ver la foto, que es una foto que se ha tomado en medio de esta tragedia. Ahí estamos viendo esta foto, que es muy impactante. Por supuesto que se ha dado entonces allí en La Guaira. En La Guaira. En La Guaira, precisamente. Voy a saludar al doctor, ¿no? Que al doctor rescatista que... El estuvo médico presente. rescatista Denis Castro hace parte del grupo de rescatistas metropolitanos de Caracas y estuvo allí presente, no simplemente para dialogar con ella, sino también para rescatarla y para hacer muy amena estas horas que tenían en vilo a todo el equipo. Doctor Denis, muy buenos días. Bueno, para nosotros ya prácticamente mediodía. Gracias. Sí. Doctor Denis, arranquemos. ¿Cómo es la historia de Fabiana? ¿Cómo la encuentran? ¿Cómo saben que allí había vida? Ok, fíjate, parte del video que ustedes colocaron y otro que, bueno, por cuestiones de producción no se pudo facilitar a tiempo, es un video que ella graba dentro de la galería cuando estaba atrapada, donde ella indica que por favor la rescaten. Ella pide por favor que la lleven, que la busquen, y nosotros vimos este video no solo por redes sociales, sino nos llegó de lo que es nuestro ente coordinador y procedimos a desplazarnos al estado de La Guaira. Les hago y realmente quedó atrapada 24 horas hasta que procedimos a su rescate. Claro, por supuesto, doctor. Y es que cuéntenos cómo llega precisamente ese video. Nosotros lo estábamos viendo en pantalla, pero cómo ustedes conocen de ese video y se dan cuenta la ubicación donde esta niña está y proceden a desplazarse hacia allí para realizar el rescate. Ok, fíjese, aquí la solidaridad ha sido enorme a través de lo que es la población, de las personas afectadas. Las redes sociales siguieron funcionando, llega el video a nosotros y procedemos a bajar a La Guaira, ya que nosotros estamos acantonados en la capital, en Caracas, donde queda la sede del Grupo de Rescate Metropolitano. Allí nosotros estamos trabajando en San Bernardino. Hay algunos edificios en la capital que también tuvieron una afectación importante, aproximadamente a eso de las 5 de la tarde, ¿no? Pasamos toda la noche trabajando en San Bernardino. En San Bernardino tuvimos la oportunidad de dividirnos en varios frentes de trabajo. Sacamos personas vivas, personas lamentablemente fallecidas y algunos animales. Acto seguido nos desplazamos a La Guaira, donde nos habían notificado de aproximadamente unos 70 edificios con afectaciones. Esto no fue así. Cuando llegamos, esto era una zona de desastre. Más del 70%, yo diría que el 80% del estado está afectado. Esto obviamente sobrepasa la capacidad de respuesta de cualquier
institución o de cualquier ente, y por eso es que aceptamos la ayuda internacional y la ayuda nacional. Aquí se ha movilizado gente de todos los estados del país y si se quiere también personal de la ayuda internacional. Sí. Miren este video donde Fabiana, precisamente que estaba mencionando el doctor Denis, donde Fabiana pide ayuda. Chicos, necesito su ayuda. Apartamento Rita Marpala. Hubo un temblor, se cayeron muchos escombros. No hay luz, no hay nadie que nos rescate. Estoy atrapada en unos escombros, miren. Por allá estoy sola. Muchos vecinos están atrapados durante los escombros. Necesitamos su ayuda. Bueno, ahí estaba. Es muy impactante. ¿A ustedes cómo les llega ese video? A nosotros nos llega por las redes sociales de la institución y procedemos a empezar la búsqueda de dicha persona. Una vez que damos con el edificio, desplegamos un equipo completo de búsqueda en estructura colapsada que no solo tenía equipamiento tecnológico, sino que también tenía la capacidad y la respuesta, la capacidad de llegar y entre los escombros ir circulando poco a poco, haciendo la remoción de absolutamente todo, hasta que llegamos a una galería donde logramos tocar una de las manos de la niña. Una vez allí, el equipo ya no rotó más. Por lo general, esto es un procedimiento estandarizado y con bastante protocolo, el cual es rotativo el tiempo en que el rescatista allí. La niña hizo afinada específicamente con el rescatista Carlos García y decidimos darle no solo ese voto de confianza, sino darle ese tiempo adicional. Y bueno, mira, fue increíble porque la conexión fue tan bárbara que él se quedó a todo lo largo del rescate y cuando salimos, la niña lo primero que hizo fue abrazarlo. Y me acuerdo una frase muy particular que ella dijo: yo, antes de quedarme dormida, rogué muchísimo y oré muchísimo porque llegaran a rescatarme. Y ustedes aparecieron como unos ángeles y hoy por hoy les debo la vida. Esas son palabras que conmueven y son palabras que llenan. Nosotros en particular, el Grupo de Rescate Metropolitano, es un grupo voluntario. Todos tenemos distintas profesiones y en nuestro tiempo libre estamos en la organización. Pues gracias a esa labor hemos podido conformar un equipo de verdad impresionante. Nosotros tenemos arquitectos, abogados, ingenieros, médicos, socorristas, enfermeras, que se han abocado al 100%. Es de resaltar que nosotros en mucho tiempo hemos estado capacitando a muchas personas, tanto de la población como de grupos internacionales y nacionales. Y esta capacitación en esta emergencia dio los frutos. Nosotros estamos teniendo de verdad una respuesta masiva por parte de todos los integrantes de la organización y por colaboradores que han creído ciegamente en el trabajo que estamos haciendo y que hoy por hoy creo que han marcado la diferencia. Han marcado la diferencia para que nosotros como organización y como individuos hayamos podido hacer estos rescates. Doctor Denis, nárrenos un poco cómo se vivió ese rescate, qué comentaba Fabiana, cuáles eran sus prioridades, qué le preocupaba, qué pudieron conocer de ella durante esas 7 horas que compartieron y le daban indicaciones para poder rescatarla sana y salva. Bueno, mira, el rescate de ella fue complejo, estuvo aproximadamente unas 10 horas de duración, porque se tuvo que romper una placa, una galería y extraer un mobiliario propios del apartamento. En ese tiempo, mira, el rescatista Carlos García, una de las cosas que hizo fue ir indagando en lo que llamamos el perfil psicológico del agraviado, en este caso de la lesionada, qué le gustaba, cuáles eran sus preferencias, a qué se dedicaba. Fue como que fue familiarizándose con ella y logrando que se hiciera ese vínculo de cariño y de afecto, donde afortunadamente, de verdad,
todo salió muy bien. E imagínate tú, Carlos, por un rato hasta le preguntó cuáles eran su preferencia en música y ella decía que el reggaetón. Y entonces él decidió ponerla a cantar y ella le cantaba una canción y él le cantaba otra. Y así fueron corriendo estas largas 10 horas mientras el compendio del equipo seguía rompiendo la losa, seguía removiendo escombros, seguía sacando enseres del hogar. Y fueron 10 horas bien complejas porque del lado adentro estaba ella con rescatistas y personal de atención hospitalaria, pero del lado afuera estaba su madre, y su madre en todo momento nos indicaba que por favor no lo dejáramos por las altas horas de la noche. De hecho, hubo una situación acá donde hubo una alerta de tsunami en ese horario y todos los demás socorristas fueron evacuados, todo el personal de seguridad, el personal de salud, más nosotros nos quedamos porque el compromiso con la madre de esta niña fue: nosotros vamos a remover escombro hasta liberarla de donde estaba. Sí. ¿Ella vivía con quién? ¿Solo con su madre? Sí, su madre no estaba al momento, estaba laborando y ella se encontraba sola en la edificación. Bueno, gracias a Dios, la edificación se dio, pero de una manera que el colapso no aplastó a la niña, sino que simplemente la atrapó en una galería donde no quedó comprimida, pero sí en un espacio muy confinado. Así es, doctor. Precisamente hablemos de eso. ¿Qué pudo llegar a permitir que Fabiana haya estado resguardada dentro de esa galería hasta permitir que el video llegara a las personas adecuadas para que fueran a rescatarla? ¿Qué fue eso que la salvó? Mira, yo diría que primeramente Dios, primeramente la fe de esa niña, la integridad de esa niña, la fortaleza de esa niña, no cayó nunca en desespero. Ella nos relató que ella incluso durmió, se quedó dormida orando y solicitando su rescate, y que al siguiente día, cuando ella sintió que llegamos, de alguna manera ella empezó a creer en los milagros y los milagros se dieron. Pues es importante allí la interesa definitivamente de no caer en la desesperación. El espacio que tenía no era tan reducido y bueno, afortunadamente tampoco ninguna de sus extremidades había quedado compactada con la estructura, sino que ella tenía cierta movilidad, en un espacio pequeño, pero tenía movilidad. Eso le ayudó muchísimo. Es decir, ¿ella qué hizo en el momento del terremoto? ¿Qué les relató? Ella en el momento del terremoto había entrado también por una cuestión muy noble. Ella hace unos meses perdió su mascota y ella quiso, cuando el movimiento telúrico, ella quiso agarrar las cenizas de su mascota y eso de alguna manera la ayudó a estar en un punto de la casa que, si se quiere, le permitió mantenerse con vida. Así es, doctor. Devolverse por la ceniza de sus mascotas, y como ella hemos visto muchas personas que se devolvían por eso más preciado, que sentían que estaban abandonando en la casa, las mascotas. El otro lado, usted también ha participado en rescates de mascotas, colaborando con los equipos colombianos. Narrénos un poco de esto, ¿cuántas mascotas han logrado encontrar? Bueno, efectivamente, mira, esto yo no sé si es una casualidad, que ustedes son los entrevistadores de un país hermano como Colombia. Nosotros desde hace unos días enlazamos con un grupo de veterinarios que vinieron a solicitar el apoyo para hacer el rescate de un gato específicamente que ellos habían observado a través de una cámara, y eso los llevó a que fuimos 2 personas más el veterinario dentro de la estructura de un edificio cercano, y eso permitió hacer el rescate de este animal. Por supuesto, no todos los que nos llaman son, si se quiere, rescates certeros. Nos ha tocado, por supuesto, llegar al sitio y ya el animalito falleció, o nos ha tocado llegar al sitio y lamentablemente no es allí, o no hay dicho animal, porque a veces muchas personas que sufren este tipo de accidente o este tipo de incidente manifiestan que su mascota está extraviada y que requieren la búsqueda, pero cuando entramos a los domicilios
resulta que no están allí. Los gatos son bastante ágiles en este caso. Sí. Nosotros incluso anoche hicimos con ese equipo tan bello, ese equipo de veterinarios colombianos, rescate de un perrito de un par de meses. Él tenía unos increíbles, ellos procedieron a operarlo. Y ya el dueño, ya el perro tiene aproximadamente unas 100 solicitudes de personas queriendo quedarse con él, queriendo adoptarlo. Esta mañana trajeron otro can. O sea, definitivamente es muy variado y múltiple el hecho de la cantidad de animales que se pierden en un terremoto, porque las familias, claro que quieren salir, las familias, claro que quieren liberarse y escapar del inmueble, y en muchos de los casos, lamentablemente, la mascota queda. Claro. Para nosotros, por demás, es un orgullo ser una de las instituciones que hace este tipo de rescate, porque creo que toda la vida cuenta. Y de hecho, yo anoche monté en mi estado cuando el perrito de meses, uno más que suma y que hace la diferencia, definitivamente. ¿Se acuerda el nombre de quien lo contactó? ¿Lady, de casualidad? Leida. Lady, acabamos de hablar con ella, doctor Denis, con su fundación, y nos acaba de mostrar tantos animales que ustedes han rescatado, que hace una labor muy bonita. Efectivamente viene de Medellín, de aquí de Colombia. Yo le quería... sí. Disculpa que te interrumpa, tu palabra por delante. Para nosotros de verdad que es una satisfacción contar con ellos. Cada equipo de búsqueda internacional, o la mayoría de los equipos de búsqueda internacional, viaja con un veterinario. Pero encontraron un equipo de varios veterinarios, porque no solo está Lady. Tengo entendido que son 5 o 6 de ellos. Y lograr que una interactuación tan especial entre un equipo de rescate urbano como lo somos nosotros y un grupo de veterinarios de rescate animal ha sido pero tan bueno que, mira, simplemente basta una llamada de parte de ellos, de parte de nosotros, y ellos están prestos a colaborarnos, o nosotros estamos dispuestos a el rescate que ellos nos indiquen. Doctor, sí. Por último, estas historias devuelven la esperanza por encontrar vidas. ¿Qué se necesita para seguir encontrando vidas? Para seguir en estas labores de rescate y de búsqueda. ¿Qué es lo que ustedes más están necesitando en este punto y cuál es el llamado al resto de naciones? Bueno, fíjense, las donaciones siempre se van a necesitar, y se van a necesitar porque es muy variado lo que acá se requiere y se necesita. Nosotros, por ejemplo, te pudiésemos decir que en el punto donde estamos ha sido fundamental el hecho de recibir donaciones con respecto a la comida. Sin embargo, también es importante, o ha sido muy importante, el hecho de tener personas que han donado herramientas. Estas herramientas sufren desgaste muy rápido, lo que es martillos, cinceles, herramientas inalámbricas, nos hace mucha falta, porque muchos de los sitios donde nosotros estamos ingresando no hay o no contamos con el servicio eléctrico, o es una estructura que está muy debilitada para introducir una planta eléctrica, tiene atmósferas enrarecidas como gases disueltos, o simplemente no podemos llevar una extensión tan larga. Entonces, en este sentido, ¿qué te diría o qué les solicitaría que ustedes divulguen? La necesidad de herramientas eléctricas, de dispositivos de verificación como los escáneres de búsqueda, uniformes, botas. Eso es algo que se acaba muy rápido. Puede ser que uno entre a la estructura con un uniforme nuevo, casi a estrenar, y salga de la estructura con harapos y ropa totalmente dañada, porque lamentablemente, bueno, estamos atravesando la galería, sí, entre escombros, cabillas, cables, todo este tipo de cosas. Claro. Ahí está entonces. Doctor Denis, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol, muy amable. Qué gran historia. Yo se los agradezco a ustedes y les agradezco como país la ayuda que nos han solicitado, porque también tuve la interacción con el grupo USAR Colombia, que está haciendo labores en el edificio, es un edificio cercano acá que ahorita no recuerdo el nombre, sí, y tienen ya prácticamente de 2 para 3 días trabajando corrido las 24 horas, tratando de llegar al piso 2 de la estructura para sacar unas personas que posiblemente están allí.
De verdad, de todo corazón, como venezolano, le doy las gracias al hermano país de Colombia, no solo por su colaboración, por su hermandad, sino por todo lo que alguna vez nos ha unido. Doctor, gracias, un abrazo. Un abrazo. Buenas tardes. Kiana, a usted muchas gracias. Mil gracias, Juan Camilo. Por supuesto, seguirnos llenando de esperanza en medio de esta tragedia. Exacto. Dale, dale. No, tranquila, subí. ¿El dedo o el guante? El dedo o el guante. Eso, es correcto. Muy bien, Gaby. Ven, voy a agarrar de la axila y voy a jalarte hacia arriba, ¿listo? Ya va, ya va. Cuando a tu tiempo. Escúchame, Ya hay. vamos Ya a va, cortar. ya va, una sola. Es la voz de ella. Listo, Listo, muy listo, bien. listo. Ok, cuidado aquí, Ya, Gaby. ahí. Ya va, Espera. que ella se siente. Sal de ahí, Víctor, porfa. Para que ella vaya saliendo por modo propio. Ay, ya, mi pie, ya. Permiso. 10:29 minutos de la mañana. Kiana, buenos días. Buenos días, Juan Camilo. Kiana, ayer teníamos una historia aquí con el rescatista precisamente de Fabiana, una joven que quedó atrapada en medio de los escombros allí en Venezuela. Así es, Juan Camilo. Recordemos, esta es la historia de Fabiana Isabela. Ya conocemos su segundo nombre, una niña de 12 años. Duró 10 horas para ser rescatada y el equipo de rescate metropolitano de Caracas estuvo con ella acompañándola en todas estas 10 horas hasta que finalmente lograron sacarla con vida, sana y salva, tal como se lo habían prometido a su madre. Fabiana, en medio de los escombros, grabó el siguiente video, muy angustiante, antes de ser rescatada, pidiendo ayuda después del terremoto. Miren. Chicos, necesito su ayuda. Apartamento Rita Marpala. Hubo un temblor, se cayeron muchos escombros. No hay luz, no hay nadie que nos rescate. Estoy atrapada en unos escombros, miren. Por allá. Estoy sola. Muchos vecinos están atrapados durante los escombros. Necesitamos su ayuda. Bueno, ahí estaba el angustioso momento. Tenemos conexión a esta hora con las protagonistas de esta historia. Kiana. Así es, le damos un saludo y agradecemos el espacio que nos corresponde a esta hora la señora Karina Blanco, la mamá de Fabiana, quien estuvo muy angustiosamente durante este tiempo y después del temblor, esperando por respuestas de su niña allá afuera y también pidiendo a los socorristas que no la dejaran, que no la abandonaran, porque lo era todo para ella. Karina, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad de comunicarme por esta pantallita. Karina, cuéntenos un poco cómo transcurre todo esto, dónde estaba usted al momento del temblor y por qué Fabiana queda sola en la casa y finalmente pues conocemos su historia. Ella queda sola en la casa porque yo salgo a trabajar. Tengo varios oficios para poder conseguir la manutención de ella y ya siendo una niña de 12 años que pueda quedarse sola en la casa, y de esa manera salgo a trabajar y ella tiene que quedarse en la casa, pues. Como toda madre que busca el bien de su hija y traerle ese sustento. Karina, ¿qué pasó ese día? Bueno, pues nada, estaba en el lugar donde tenía que trabajar y estaba con un amigo. Él le dio la alerta de la alarma de terremoto y me ve la cara y me dice, va a temblar, me tiene una notificación de terremoto. Y terminando de decir esa palabra, comenzaron las vibraciones fuertemente. Salgo despavorida del sitio, pero lo primero que se me viene a mi cabeza es mi hija. Y empiezo a gritar, mi hija, y corro a agarrar mi vehículo, logro prenderlo y
logro irme hacia mi edificio. Cuando voy rodando hacia mi edificio, que logro visualizar dentro de todo el polvero que había, oye, veo que el mío precisamente no estaba. Ahí me derrumbo, logro llegar y me bajo de mi vehículo y efectivamente mi edificio ya no estaba. Sí, usted me En puede... el piso 1, Sí, en el piso 1, se podrán imaginar mi desesperación. Me acerqué hacia el balcón que también daba hacia su cuarto y veo una viga sobre su cama. Logro identificar su cama con sus sábanas, con todas sus cosas y digo, pues nada, mi hija está muerta. Mi hija se murió. tremendo. Karina, cuando usted, es decir, usted ve el edificio colapsado, encuentra su apartamento, encuentra el cuarto, ¿cómo era ese panorama? ¿Usted miraba alrededor y qué pasaba? ¿También había más gente buscando a sus familias? ¿Con qué se encontró en ese recorrido? Pisando, me imagino, infinidad de escombros. En ese momento era la única persona que llegó a buscar a su familiar. Logro identificar mi apartamento. ¿Por qué? Porque mi edificio cayó como inclinado hacia el lado derecho y yo vivía hacia el lado izquierdo. O sea, los apartamentos están identificados A, B, C, D, E, F y el edificio cae hacia los lados del C, D, F. Sí, señora Karina. ¿Cómo fue ese recorrido y en qué momento, nárrenos por favor, ya llegan los rescatistas? ¿En qué momento también usted se entera de que Fabiana está con vida allí adentro? Tiene ese video, lo hace llegar a usted también y llegan los rescatistas. ¿Cómo se da este transcurso del tiempo? No, bueno, transcurrieron las horas. Yo gritaba y gritaba, Fabiana, hija, Fabiana, y no obtenía respuesta. Me retiro de ahí hacia casa de mi mamá y unos familiares van de nuevo a mi edificio y se consiguen a una chica llamada Yosmairi, que es una enfermera que cuidaba a unos abuelitos del piso de arriba. Y la enfermera le dice a mi familia que mi hija está viva, que ella había hablado con mi hija después que se desploma el edificio. Ellas quedan en comunicación y quedan en un acuerdo que si la sacan primero a ella, debe notificar que mi hija está viva. Y si sacan a mi hija primero, debía notificar que ella estaba viva. Ella sale a las 11 de la noche por sus propios pies, en el sentido de que la fue a buscar su esposo desesperado y por un huequito que es por donde sacan a Fabiana, sale esa enfermera. Cuando me entero de eso, pues me devuelvo nuevamente a mi edificio. Ya eran como las 12, 1 de la madrugada y trato de meterme por allí, pero era demasiado oscuro y le empiezo a gritar, Fabiana, Fabiana, hija, es tu mamá, estoy aquí. Y no, ella ni me escuchaba ni yo obtenía ninguna respuesta. Sí. Karina. Dentro de la desesperación y el llanto, ya son como las 3 de la mañana, me devuelvo nuevamente a la casa donde me estaban acogiendo, esperar que amaneciera con la luz del día y a las 6 vuelvo a ir a mi edificio y vuelve la búsqueda, los gritos y pues nada, ya yo estaba resignada de que se había muerto, de que ya no respiraba, de que se había muerto asfixiada, de que no había aguantado. Llegan unos rescatistas, unos bomberos, y yo les explico la situación, ellos me prestan la colaboración, se meten por el agujero, pero me dicen, señora, nosotros gritamos y gritamos y no conseguimos vida, nadie nos responde, eso por allá adentro de verdad que está demasiado congestionado. Salen y se retiran
y me vuelvo a derrumbar porque, bueno, nada, no contesta. No contesta, no contesta. Todo esto lo está escuchando un muchacho que yo le digo el héroe número 1, que se llama Víctor. Y me dice, ¿usted está segura de lo que me está diciendo? Yo le digo, sí. Y usted me dice que por ese hueco, yo le digo, sí. ¿Cómo se llama su hija? Y le digo, Fabiana. El muchacho se mete, le grita allá adentro que si había alguien con vida, ella responde y le pregunta nombre. Y ella le dice, Fabiana. Y el muchacho sale y me dice, sí, tu hija está allá adentro con vida. Sí. Imagínate mi alegría, los gritos, la algarabía, todas las personas que estaban en el edificio, bueno, felices, y entonces empieza realmente, como quien dice, la búsqueda formalmente de Fabiana Isabel. Me imagino el respiro de madre, Karina. Sí. Es decir, y no sé si le dieron más detalles en ese momento. No, Fabiana bueno, gritó, sí. Fabiana, ellas la escucharon, Fabiana movió algo. ¿Qué fue? Le daba golpes a la pared para que vieran que sí estaba ahí. Sí. Los chicos me describían el lugar. Conseguí unas sillas blancas y yo le decía, eso es el salón de fiesta. Conseguí unas sillas marrones y él le decía, eso es un juego de sala que había en el lobby del edificio. Y de ahí hacia dónde más tengo. Y yo le digo, las escaleras para empezar a subir los pisos. Entonces ellos se fueron por ahí, fueron, pero las horas eran demasiado angustiosas. Ya el día se me estaba acabando porque venía la noche y no había luz. Entonces era buscar linternas, fabricar linternas donde no habían, todo lo que me pedían, 1 metro. Entonces yo gritaba como loca, 1 metro, porque ellos necesitaban medir la distancia. Y bueno, poco a poco, hasta que los chicos llegaron, que es el grupo de rescate metropolitano de Caracas, USAR, el grupo Grenca, que son los que se adentran a hacer el rescate, pues. Y comienzan con un martillito y un cincel tipo hormiguita a rasgar, y le abren un huequito donde ella ya podía ver la luz, y es donde comienzan las conversaciones del rescatista del héroe 2 con ella. Téngame ahí la historia, Karina, téngame ahí la historia, que es que me urge, Kiana, porque aquí Karina es una protagonista. Tenemos a la otra protagonista de la historia, a quien estaba debajo de los escombros, Kiana. La gran protagonista, Fabiana. Fabiana. Hola. Qué bella, qué belleza poder presenciar esto. Fabiana, ¿cómo estás? Bien. Aquí mejorándome poco a poco de mi pierna, pero mejor. Fabiana, quiero que hablemos sobre esas horas. Ya sabemos lo que fue para tu mamá, esas horas angustiantes de rescate, pero a ti, ¿cómo lo viviste de ese lado? ¿En qué momento se te ocurre grabar ese video con la esperanza de que llegara a las personas adecuadas, a los angelitos, como tú mismo los describías, que te rescataron? Yo mantuve siempre la calma, nunca me desesperé, nunca llegué a desmayarme, algo muy raro, porque yo soy muy ansiosa y no sé qué va a pasar después. Y siempre mantuve la calma. Yo grabé ese video pensando que tenía señal y para ver si podía mandarlo o pedir ayuda, pero no tenía nada, no tenía señal adentro, nada. Traté de pedir ayuda, llamé a rescatistas, llamé a la policía, nadie respondía, no tenía señal, y fue por eso que salen esos videos. Sí. ¿En qué momento decides grabar este video? Es decir, tú coges el celular, ¿cómo lo grabas? ¿Me escuchas, Fabiana? ¿Sí? Sí, ¿cómo decides grabar el video? Es decir, tú estabas, digamos, ¿cómo pensaste grabarlo?
¿Y el celular lo tenías, lo encontraste por ahí a la mano? Sí, ese teléfono es mi celular y yo lo tenía en la mano cuando empezó el terremoto. Yo cuidé el teléfono como si fuera un hijo y cuando ya todo estaba más calmado, yo lo saco, me empiezo a grabar para pedir ayuda y estar pendiente a ver si me llega un mensaje, algo, pero nada. Fabiana, ayer uno de los rescatistas nos comentaba que tú te habías regresado por las cenizas de tu gato, tu mascota que has perdido hace poquito tiempo. Después de coger las cenizas del gato, ¿qué es lo primero que haces pensando en que el edificio podía venirse encima y en que debías estar en un lugar que te pudiera resguardar mientras llegaban a socorrerte? Yo traté de manejar la situación, pero no podía porque ya el movimiento era más fuerte. No pude agarrar las cenizas de mi perrito porque, bueno, si me movía, si un movimiento en falso, ahí sí me podía matar. Y lo que hice fue mantener la calma en el lugar que estaba, que fue el triángulo de la vida, donde pude sobrevivir, pero no pude agarrar más nada. Lo único que sobrevivió conmigo fue el teléfono. Sí, Fabiana, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a tu madre comenzando esta entrevista. ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo sentiste semejante cimbronazo? Yo estaba en el cuarto de mi madre, estaba con mi teléfono y mis audífonos, y yo me voy a parar a la cocina a tomar agua. En eso yo me caí, pero me logro parar porque ya empezaba el movimiento fuerte. Me agarro del mesón que está en la cocina, y me voy bajando poquito a poco para quedar en el suelo. Evidentemente a mí me empiezan a caer escombros, pero nada encima, o sea, a mí nada, en todo el trayecto a mí nada me cayó encima, gracias a Dios, pero me empezaron a caer escombros alrededor. Eso, estuve así en una pose muy difícil de manejar, pero yo con soltura y con esperanza me pude poner boca arriba, que es lo que sale en los videos, y estuve así por mucho tiempo para tener buena posición, pero el movimiento era tan fuerte que me tumbaba, me acomodaba, me tumbaba, me acomodaba, y eso fue que logré ponerme de boca arriba para poder grabarme, para poder sobrevivir y para poder respirar. Sí. ¿En qué momento, Fabiana, escuchas a los rescatistas? ¿En qué momento escuchas que hay alguien buscándote? A lo lejos yo escucho como comenzando mi nombre. Comenzando, pero a lo lejos, lo escucho muy lejano. Y después lo empiezo a escuchar más cerca, más cerca, más cerca, y ahí es donde yo me... Ya vamos a hacer, están moviéndose hasta ahora allí en La Guaira. Se nos ha perdido la señal por unos minutos. En Caracas ellos están precisamente logrando hacer unos chequeos médicos para corroborar que todo con la salud de Fabiana luego de este rescate pues se encuentra en óptimas condiciones. Sobre todo, Juan Camilo, es algo de admirar la destreza de esta menor. Con 12 años ella ya sabía qué debía hacer ante un caso de estos, sobre todo guardar la calma, fue lo que más resaltó. Mantenerse en calma, esperar, buscar el triángulo de la vida que ella nos comentaba, pero también intentar estar en un sitio donde no quedara sin aire y donde no fuera a quedar aplastada por la edificación. Es algo que no todas las personas pueden llegar a tener la claridad de pensarlo en ese mismo instante, y ella lo hizo, y eso probablemente haya sido algo que la mantuvo con vida hasta que los rescatistas pudieran dar con su video y encontrarle. Ahí estamos viendo algunas imágenes, Kiana, de este rescate precisamente, que fue mientras hacían todas estas labores, pidiéndole a Fabiana y los rescatistas que respirara por algunos segundos para ir
por etapas este rescate y sacarla allí del lugar de este edificio de 7 pisos. Como nos estaba anunciando Karina, dijo, tuve que salir en la mañana ese día a hacer mis labores, a trabajar precisamente para poder sostener mi casa, y cuando llegué pues no había apartamento, no había edificio, habían escombros y tampoco se presentaban señales de vida por parte de mi hija. Después dice, empecé a recorrer los escombros, encuentro mi apartamento y tampoco encuentro a mi hija. Lo único que veo, esto es un relato muy impactante porque dice, lo único que veo es una viga encima de la cama de mi hija, de la habitación de mi hija. Y ahí, por supuesto, su madre empieza a pensar lo peor. Después, y horas después, los rescatistas entran, pasan algunas horas y Fabiana tampoco les contesta, no logran tener contacto, pero ya también pasan algunas horas hasta que Fabiana, cuando los escucha, empieza a golpear parte de los escombros en los que estaba, y ahí es cuando los rescatistas pueden obtener alguna señal de vida. Y por supuesto, ustedes imaginarán cómo Karina nos relató ese descanso que tuvo, ese respiro que tuvo hasta que fue rescatada, como lo estamos viendo en las imágenes. Kiana. Por supuesto, Juan Camilo, también aquí es importante, ayer compartíamos una imagen de Fabiana, una niña que se ha convertido en un símbolo de esperanza en medio de esta tragedia en Venezuela. La imagen, si bien corresponde a una que no fue tomada precisamente en ese momento del rescate de Fabiana, porque fue un pantallazo que le hacen al video del rescate, donde Fabiana en efecto sonríe y mantiene una compostura muy optimista, tal como ustedes han logrado verla durante esta entrevista, con un carisma arrollador, abierta. Y bien, cuando la estaban rescatando, ella mantenía esta misma actitud que hoy estamos pudiendo presenciar en esta entrevista. Al momento de hacer el video, le hacen pantallazo al video y la pasan por una IA para que pueda mejorar un poco la calidad de la imagen, y es la foto por la cual conocimos la historia de Fabiana. Que eso es importante mencionarlo, ¿no? La foto es de inteligencia artificial, Kiana. La foto que aparece de Fabiana es mejorada por inteligencia artificial, manipulada por inteligencia artificial. Este es el video real, es decir, ella es Fabiana, ¿no? Que es importante la claridad que hacemos, que se ha convertido en símbolo de esperanza. Bueno, hemos perdido conexión con ella, hemos tenido parte de su relato, la señal es muy compleja en La Guaira, ustedes comprenderán. Vamos a intentar comunicarnos en las próximas horas con ellos para ver si podemos seguir con esta conversación.